Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. Hola, buenas tardes. Un viernes más, maravilloso viernes de primavera. Por suerte la primavera apareció después de la lluvia de ayer. Nos encontramos otra vez aquí en Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente, el programa institucional de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación. Bueno, hoy tenemos un tema que nos han pedido en la semana. Hemos tenido que hacer algunas modificaciones porque a pedido de los concurrentes y algunos oyentes que estuvieron en las jornadas de salud mental, particularmente en la última jornada de salud mental en la que se habló de depresión, pidieron que siguiéramos tocando el tema y bueno, nosotros, no los otros, porque si no parezco que voy a tener que empezar tratamiento nuevamente como si lo hubiera dejado, vamos a seguir con este tema con la doctora Gómez Gallo, pero antes te voy a presentar a vos, Miriam, porque estoy un poquito desordenado. ¿Cómo estás, Miriam? Y salió el sol y se nos desordenó acá Juan Carlos. Es la no primavera. Importa. ¿Cómo estás? Todo bien, chicos, la verdad, muy bien. Con esta primavera, acá. Y hola, doctora, ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Estamos todos desordenados. Sí, es la primavera, viste, el revoleo hormonal ya empieza, ya empieza. De lo suyo. Igual la doctora nos pone la calma, viste que entró más suavecito, nosotros venimos con el ímpetu de la primavera ahí. Bueno, es verdad esto que estoy diciendo, que nos han pedido que tocáramos un poco más profundamente el tema, doctora. Gaby particularmente, porque ya sos nuestra columnista hace rato, yo me tengo que acostumbrar a ciertas cosas también. Yo soy un hombre exageradamente rutinario, entonces sigo con lo viejo. Podríamos comenzar ya, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Porque estuviste fantástica el otro día. Gracias, muchas gracias. Y sería muy interesante que retomáramos esto. ¿Por qué vamos a hablar de depresión? Bueno, vamos a hablar de depresión por la incidencia que tiene la enfermedad, ¿no es cierto? Es una patología que ha crecido. En realidad, el otro día yo en la charla planteaba que no sabemos si es tanto lo que ha crecido, porque como la psiquiatría es una ciencia bastante moderna, ¿no?, del siglo XIX, si nosotros buscamos cuestiones en la literatura, encontramos descripciones, por ejemplo, como en la Ilíada de Homero, de personajes con características depresivas o melancólicas. Pero hay toda una preocupación mundial. Tenemos un número, en la Argentina no hay estadísticas, pero tenemos un número de 121 millones de personas en el mundo que padecen depresión. Y como esto genera dificultades en todos los ámbitos y rebotes en todos los ámbitos, me parece que esto es lo que genera un poco de importancia, ¿no? En lo económico, en lo laboral, en lo funcional, en las relaciones interpersonales, son cuestiones de gasto, aunque suene muy contable el tema, sí. Pero bueno, el impacto que genera es muy marcado. Sí, tomando esa cifra como para tenerlo en contexto, porque a veces 121 millones, dicho así, no da cuenta del peso. Es la población de Japón. La población total de Japón, todo un país podría estar englobado en un conjunto de personas con depresión. Sí, con esta enfermedad. Sí. Hay una cifra alarmante, ¿no? Para la Organización Mundial de la Salud tiene pronosticado para el 2020 que la depresión sea la segunda causa de incapacidad en el mundo, después de dos cuestiones que son inevitables: los accidentes cerebrovasculares y los accidentes de tránsito, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos, esto es lo que alarma y me parece que nos lleva a todos un poco a poner más interés para detectar precozmente los síntomas, para habilitar a que las consultas sean un poco más rápidas, porque eso es en función de cómo va a ser el tratamiento y la respuesta, por supuesto. Gaby, ¿qué es la depresión? La depresión es una de las enfermedades mentales que afecta todo lo que nosotros llamamos la esfera afectiva. Entonces modifica el humor. El humor para los psiquiatras es el ánimo, ¿no? Entonces está relacionada con el ánimo. Entonces tenemos como mínimo que algunos de los síntomas que yo voy a mencionar ahora perduren por lo menos durante 2 semanas. Entonces el paciente
de qué refiere o qué va a padecer, valga la redundancia, de un humor apolo-depresivo, desánimo, tristeza, apatía, ¿no? Cierta indiferencia en los afectos, abulia, que es la falta de voluntad, un signo que nosotros llamamos anedonia, que es la pérdida de la búsqueda del placer. El paciente comienza a ponerse indiferente, ¿no? Y después no va encontrando nada que lo entusiasme, que lo conecte libidinalmente a algo vital, ¿no? Entonces es alguien que nosotros decimos se va desvitalizando y uno lo ve desde la facie, ¿no? Uno le ve la cara, y es un sujeto que no sonríe, entonces tiene como una expresión de mucha apatía, porque casi que no tiene expresión, ¿no? Entonces tiene una mirada cabizbaja, no tiene gestos de placer, no hay sonrisa. También se acompaña el cuerpo, ¿no? Entonces es un sujeto que va perdiendo, tiene alteraciones en el sueño, tiene alteraciones en el apetito, y va perdiendo todo tipo de interés por su propio cuerpo. Entonces, bueno, no hace las consultas pertinentes, pierde interés por cualquier tipo de actividades, y bueno, y va abandonando de a poquito. Los síntomas se van generando de forma incipiente. Entonces, bueno, por eso a veces es un poco solapado y uno lo puede relacionar con el carácter del sujeto. Por supuesto, en alguien que es, no sé, absolutamente activo y radiante de humor, si se instalara alguno de esos síntomas, rápidamente el sujeto consulta, porque es difícil soportar padecer un trastorno en el ánimo, pero la desvitalización es tal que en grados extremos, bueno, llega a pensar en el suicidio. Claro, se produce este cuadro y es mucho más notorio en este tipo de personas que son más activas que en otro, por lo menos para el que ve de afuera, digamos. Sí, y para el mismo sujeto, ¿no? Porque para alguien que es muy activo y muy dinámico y con un humor apolo elevado, digamos, ¿no? Ese sujeto no soporta empezar a sentir que se desgana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces él sí va a consulta más rápido. Pero alguien que tenga algún rasgo de personalidad un poco más melancolizado, bueno, le cuesta un poco más consultar, porque le parece que bueno, que ya se le va a pasar, que es algo del momento, que es transitorio, y así se van instalando los síntomas. Además, hay una cuestión con el cuerpo, por lo cual es difícil que el paciente venga de una, digamos, a la consulta con el psiquiatra, porque se expone un montón el cuerpo. Entonces, este padecimiento psíquico, en general en los adultos mayores, se pone primero en el cuerpo. En los pacientes más jóvenes, la primera mostración es en la conducta. Entonces, bueno, el adulto mayor empieza a sentir que, bueno, qué sé yo, que hoy le duele una cosa, que mañana le duele otra, y atribuye el desánimo a este malestar físico, dolores, ¿no? Claro. Entonces, que tiene como dolores generalizados y este desgano, y bueno, uno por supuesto tiene que discriminar de otras enfermedades orgánicas. Como que lo naturaliza en función de la edad. Digo, bueno, es la edad, ya me están agarrando los achaques, pero en realidad es otra cosa. Exacto. Además nosotros, por ejemplo, que bueno, tenemos 36 millones de funciones, uno piensa, bueno, es la fatiga, es el estrés, porque uno quiere atribuir eso no a una enfermedad, sino a una situación que condiciona en el momento. Por eso me parece importante señalar los síntomas, porque uno tiene que estar atento, porque esto es lo que habilitaría a una consulta precoz y bueno, a imponer el tratamiento de manera más rápida, con lo cual mejorar la eficacia en la respuesta. Y digamos que la depresión no tiene una edad determinada, ¿no? O sea, vos podés decir, bueno, se da más en la gente grande o... Hay una franja etaria que es entre los 15 y los 45, que es donde es la mayor predisposición. Pero bueno, se pueden dar en todas las edades. Es mucho menos frecuente encontrarlo en niños, pero sí en adolescentes. Últimamente casi tenemos más o menos una valoración que 1 de cada 8 adolescentes puede cursar un trastorno depresivo. Sí, bastante. Claro, antes se pensaba, bueno, el adolescente que pasa por esta situación de la transición, bueno, es normal que parezca depresivo, pero no es tanto así. Hay que discriminarlo, ¿no? Y por eso está bueno la consulta, porque, bueno, a ver, la situación de adolescencia o la crisis adolescente como buena crisis es todo un duelo, ¿no? El chico cambia el cuerpo, cambian los hábitos, cambia todo lo cultural. Bueno, si puede atravesar ese duelo de buena manera, bueno, tendremos que soportar todos los coletazos de la adolescencia. De la adolescencia normal, ¿no? Claro. Pero bueno, si esto se instala, si el síntoma se reagudiza, si le condiciona cuestiones de la vida diaria o de la vida cotidiana,
bueno, ya tendríamos Claro. que discriminar si merece una consulta, por lo menos para que un profesional diga, en realidad esto No, claro, es ya de la no edad, es no, normal claro. y excede, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Les parece si vamos a escuchar un temita antes y después seguimos? Por supuesto. Creo que hay un saludo de alguien. A ver, ¿escuchamos? Hola, soy Federico de Tesorería. Quería dejarles un saludo a los chicos de Coordenadas y ya que estoy también pedirles algún tema de Fito Páez, si puede ser. Un abrazo, saludos a todos. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. No es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe. Pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así. Decirte que te extraño y voy a verte feliz. Escuchábamos Pétalo de sal de Fito Páez, pedido por Federico López de la Subdirección de Finanzas. Al compañero Federico López, gracias por el saludo y muchas gracias por el tema elegido. Bueno, continuamos con... A ver, Juancito. Muy bien, Miriam, ¿Qué te parece? pasa? Mira, ¿Qué hice? primero le vamos a mandar un beso al Dana que está de vacaciones, Ah, bueno. ¿no? Y segundo, ¿qué te parece si damos las vías de comunicación para aquellos que quieran hacer alguna pregunta puedan comunicarse con nosotros? ¿Te parece? Perfecto, me parece Muy perfecto. bien. Bueno, vamos a decirlas, no está el Danita, pero bueno, espero que me salga. Pueden comunicarse con el programa vía mail a coordenadasradio.das@das.gov.ar. Nuestra página de Facebook, Coordenadas Radio. También lo pueden hacer en Twitter, @coordenadasr, en la página de la DAS, www.das.gov.ar, a través del teléfono del estudio, 4378-5545, 5546, también en el canal de YouTube como Coordenadas Radio. Bueno, creo que nos Ya tenemos está. que ir un poquito a la pausa, pero ¿querés decir Por- algo más? Sí, que son las 13 horas 15 minutos y tenemos 16 grados de temperatura. Bien, acá tenía miedo de decir alguna cosa rara. Yo estuve al borde de decir algo raro. Cuando dije nos tenemos que ir nos vamos al corte. Al corte, ningún otro lugar. Les recordamos que estamos con la doctora Gabriela Gómez Gallo tratando el tema de depresión y nos están escuchando en Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente, y es a través de www.bsnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
BCN Radio. Una voz federal desde el Congreso de la Nación. Hola, soy Andrés Monserrat. Los invito a compartir el mejor jazz de Argentina y del mundo. Jazz Record, viernes 21 horas en BCN Radio. Música para disfrutar. La Biblioteca del Congreso cuenta con la Sala de Diarios y Periódicos. La misma posee colecciones de publicaciones argentinas, nacionales y provinciales, de países limítrofes y Latinoamérica, de Estados Unidos, España e Italia, entre otros. Se encuentra en Adolfo Alsina 1831 y su horario es corrido desde el lunes a las 7 horas, hasta el sábado a las 20 horas. Domingos de 10 a 20 horas. Hola chicos, soy Miguel de Tesorería. Quería mandarles un saludo a todos los chicos de la radio Coordenada, especialmente al Colo, gran amigo. Y de paso quiero pedir un tema recordando los 3 años que se cumplieron ayer por la muerte de Gustavo Cerati. Quería pedir si pueden pasar el tema Crimen. Gracias. La espera me agotó. No sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Mi ego
me entusiasmé con esto. Y la bueno, música te lleva. Sí, me va llevando. Aparte, recordar a Gustavo Cerati con su tema Crimen es una maravilla, realmente. Gracias, Miguel Batista, de la Subdirección de Finanzas, por este regalo que nos has dado y por el saludo que nos mandaste. Estaba recordando un tema de Gustavo Cerati que se llama Té para tres y que plantea una escena de tristeza familiar, porque la historia la contó la madre después que fallece, sobre el día que se enteraron de la enfermedad del padre. Y a veces se puede confundir esas situaciones de tristeza con la depresión, ¿no? Sí, está buenísima la pregunta que hace Juan, porque, digamos, la tristeza es un síntoma y puede estar relacionada a una situación puntual, como en ese caso, ¿no? A enterarse de una enfermedad de un familiar querido o al mismo duelo de cualquier sujeto. El punto es que si esto se sostiene en el tiempo, y no puede ser solo la tristeza el síntoma, ¿no? Tiene que acompañarse, porque como yo decía al principio, es por lo menos que toda esta cantidad de síntomas persistan mínimamente 2 semanas. La sensación de tristeza, si es solo, digamos, esta sensación y está condicionada por un factor externo, es algo que va y viene, pero que no nos hace ir perdiendo los apetitos, ¿no? Y cuando hablo de los apetitos, digo el psíquico, el físico y el sexual, la pérdida de ganas, de deseo, hasta la pérdida del aseo también, ¿no? Sí. Porque me agarró que quiero rimar por eso. No, pero digo el descuido en general, el descuido, ¿no? de toda la persona. Entonces, digo, estar triste por una situación condicionada, como un duelo, o como enterarse de una enfermedad terminal, bueno, es algo que es una pena, a nosotros nos puede apenar, nos puede angustiar, nos puede poner tristes, pero no tiene por qué llevar a todo el resto de síntomas. Cuando es una situación de tristeza, bueno, uno puede trabajarlo psicoterapéuticamente para asumir esto que desencadenó la tristeza, y bueno, y eso se acomoda en algún lugar, que es como atravesar un duelo, ¿no? Si uno en un proceso natural de duelo, uno más o menos, qué sé yo, en 6 meses, 8 meses, no hay tiempos, pero bueno, uno va haciendo todo un recorrido, si es con un espacio terapéutico mejor, y eso se va aceptando y los síntomas disminuyen. El punto es que cuando se desarrolla un cuadro depresivo, los síntomas se exacerban, se sostienen en el tiempo y van haciendo invalidante la vida del sujeto, porque el sujeto se empieza a privar de todo, ¿no? Entonces, bueno, no circula ni socialmente, ni laboral, ni ninguna de las mentes. Estamos hablando del duelo en un concepto más amplio, no solo por el aspecto de la pérdida física de alguien, sino que, si bien para la psiquis es la pérdida física. Es la pérdida. Entonces, la pérdida laboral, por ejemplo, también puede ser un duelo. O sea, porque duelo es en general cómo el sujeto se comporta ante una pérdida, ¿no? Y esa crisis que atraviesa, por la cual padece. Pero hay situaciones de la vida diaria que también pueden a veces desencadenar una patología depresiva o ponernos tristes. Claro. No necesariamente que a uno, digamos, se quede sin trabajo, sino conflictivas laborales muchas veces generan en pacientes con factores predisponentes un cuadro depresivo. El factor predisponente estaba, pero esto fue un detonante, digamos. Claro, es el desencadenante. ¿Tiene algún componente genético la depresión también? Hay una base genética, y se supone que en pacientes donde tienen una base genética, y esto es bueno saberlo en el interrogatorio que uno hace al sujeto en la consulta, porque ahí va determinando más o menos si uno sabe a qué respondió, a qué tipo de medicación han respondido sus familiares, y en este factor predisponente de saber que haya habido antecedentes familiares de trastornos depresivos y también de suicidios, ¿no? Es bueno tenerlos en cuenta porque se supone que esto al sujeto lo va a condicionar. Sumado a una situación traumática, si está este factor genético de base, la situación traumática actuaría como desencadenante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de situaciones traumáticas, hablamos de situaciones en general que se han padecido a lo largo de la primera infancia, ¿no? Y hasta los 16 años más o menos, situaciones de desapego, de abuso, de maltrato, ¿no? Y bueno, y otras situaciones traumáticas, la pérdida de los padres muy jóvenes, ¿no? Son como estos desencadenantes que decía Juan, para que en un factor predisponente, que es esta base genética, ¿no? Que haya cuestiones hereditarias, bueno, desarrolle una enfermedad como la depresión, que quizás en otro sujeto sin la base, aunque tenga el factor predisponente, tiene otras herramientas para no desarrollarlo. La doctora, perdón, es muy generosa, porque dijo que yo dije
desencadenante. Yo dije detonante, yo exploto directamente. Es lo mismo, Sí, ya sé Juan, que es lo es lo mismo, pero mismo, soy una tremendista. pequeña Yo soy diferencia. terrorífico, soy Está bien, tremendista. hablamos de depresión Sí, y eso sí. está Claro. bueno Sí, porque los depresivos se ponen tremendistas, o sea que vos te pones Sí. acorde al tema Uy, que estamos hablando. Eso me ¿no? preocupa más. No, pero es eso solo me porque preocupa te más. pones Bueno, en es porque, tema. claro, estás en tema. Pensá de tus clases de teatro, Qué te pones en flexibilidad. tema cuando Gracias, empezás a hablar. gracias. Claro, Por está supuesto, buenísimo. es una condición. Gaby, ¿es más frecuente en hombres o mujeres? Es más frecuente en mujeres. En Ah. general, el 20% de las mujeres es afectada, el 14% de los hombres y en los niños ya dijimos, ¿no? Es un 4%, pero en los adolescentes 1 de cada 8. Y el tema del suicidio, ¿es más frecuente en qué sexo? En los varones. En los varones. Hay factores de riesgo para el suicidio, ¿no? La masculinidad, los antecedentes familiares, que concurse, digamos, Que sea concurrente. que se a lo- acompañe con otro Ujú. tipo de patologías, ¿no? El consumo de sustancias, un trastorno de la personalidad, de un rasgo más impulsivo, eso también ayuda Sí. a predisponer la mala adherencia al tratamiento Ajá. y la consulta tardía. Ah, más allá del tratamiento que puede ser con medicamentos, tiene que ver el tratamiento psicoterapéutico como factor de apoyo o de reestructuración, ¿no? Sí, porque digamos la medicación es la que va a yugular los síntomas más agudos, que va a permitir al sujeto poder trabajar psicoterapéuticamente. Y está demostrado que la verdad es que son 2 pilares, en realidad son 3 pilares. Es la medicación por un lado, el esquema el espacio psicoterapéutico por el otro, y el tercer bastón, digamos, es la contención familiar. Pero para nosotros es muy importante señalar, fundamentalmente, digamos, yo que soy médica, que si no todo se asocia a la farmacología, tiene la misma importancia, porque el sujeto rápidamente se va a aliviar con un esquema de medicación, pero si no trabaja estos factores desencadenantes, probablemente vuelva a recaer, ¿no? Y en situaciones de duelo o en crisis estructurales de la vida, bueno, claramente que lo que va a reconstituir es lo que trabaja en ese espacio terapéutico. Claro. Obviamente. Sí, está anotándome ahora que lo decías, como que la palabra es un eje para poder avanzar, y a veces el hombre, como maneja menos, lo digo como hombre, uno maneja menos el lenguaje que la mujer, por cuestiones culturales o por cuestiones, vaya a saber uno, evolutivas, vamos a decirlo así, le cuesta más el rasgo el área de la terapia donde tiene que hablar, y piensa que solamente con el medicamento sirve, y no es así. No, en realidad hay una cuestión cultural respecto de eso, que en los hombres sí se puede dar, pero también estamos viviendo una época compleja, ¿no? Donde estamos tan apurados, es la era de la ansiedad, Claro. entonces todo tiene que ser inminente, rápido, fugaz. Claro, ya. Pensar en un espacio terapéutico implica tanto tiempo que, bueno, la gente quiere lo mágico, ¿no? Lo que va a Sí. resolver aquí y ahora. Y la verdad es que en esto tenemos que hacer hincapié porque es muy, muy importante que la gente se quede con este concepto. Es un proceso, y en el proceso es un proceso que lleva tiempo, y así como uno tardó mucho tiempo en adquirir estos síntomas o que estos síntomas tomen mucho peso, bueno, vamos a necesitar un proceso para desandar esto que se instaló. Con la medicación pasa lo mismo, ¿no? Se utilizan fármacos antidepresivos que implican tiempo en el inicio de acción del medicamento. No es como otro tipo de medicamento, si uno tiene un dolor y usa un analgésico, el efecto lo obtiene rápido. Claro, no. Acá tenemos que hacer una modificación en la estructura del psiquismo, ¿no? Hay que inhibir la recaptación de la serotonina, por ejemplo, y eso lleva mucho tiempo, es un cambio plástico, entonces requiere entre 4 y 8 semanas para encontrar que la molécula empieza a actuar, y después debemos sostener esto en el tiempo, por lo menos 6 meses en el primer episodio, para evitar recaídas. Y en lo que la gente recae, lamentablemente, es que cuando se siente bien quiere abandonar el tratamiento, porque dice, yo ya estoy bien, ¿para qué voy a tomar esta medicación? No tiene sentido, ¿no? Y todo un prejuicio que hay también respecto a que uno se va a volver dependiente del fármaco. Claro. Esto de la dependencia está relacionada solamente a una de las sustancias que en general los psiquiatras usamos pocos, que son las benzodiazepinas. Nadie se hace dependiente de un antidepresivo. Quizás sí, y esto quiero señalarlo,
requiere un antidepresivo toda la vida, porque si tiene una carga genética muy importante y ha tenido más de una recaída o varios episodios, bueno, está considerado que el paciente va a tener que estar medicado por vida. Pero también se ha visto, y esto es alentador, que los pacientes que consumen, o sea, que tienen indicado medicación antidepresiva, tienen un enlentecimiento en la aparición de los signos de deterioro cognitivo. Entonces vendría a tener una función, estoy poniendo una metáfora, ¿no? Por supuesto, porque no son antioxidantes, pero como si fuese un antioxidante. Muchas veces nosotros trabajamos en la consulta que el paciente se amigue con la medicación, ¿no? Porque así como, digamos, cualquier mujer tomaría, mujer y varón, ¿no? Porque ahora en eso estamos a la par, nadie tiene dificultades en usar cremas para enlentecer la aparición de los grados de vejez. Bueno, esto yo le digo a veces, bueno, a ver, está muy bien, ¿para qué lo vamos a retirar? Uno mide costo-beneficio, pero el riesgo a la recaída y después la falta de respuesta se nota. Entonces, bueno, lo sostenemos en el tiempo y yo digo, bueno, son como cremitas, pero para el cerebro. Y van quedando mejor. Sí, por supuesto. Es como que la función del medicamento es al sistema químico, digamos, de todo el organismo, darle una estructura para que pueda sostenerse, eso que por ahí le estaba sacudiendo toda la estructura. Organiza, digamos, cómo los neurotransmisores impactan. Entonces hay una reorganización en eso, es bien neuronal. Por eso son fármacos que son más costosos, pero son fármacos que generan un cambio a largo plazo, ¿no? No es la acción inmediata de otro tipo de medicamentos. Es como la construcción, demora. Exactamente. Y estos son los cimientos, ¿no? Entonces nosotros podemos tirar todo lo de arriba, pero si el cimiento está mal, y los cimientos son los que se van trabajando, porque esto es la primera infancia en el espacio terapéutico. No hay nada que reconstruya eso de abajo para nada puntual, ¿no? Para volver a armar. Entonces el armado de arriba, si no, es como arreglar una casa y si tiene humedad y no le pones las escaleras para subir, estamos complicados. Entonces no llegamos nunca allá arriba. Claro, simbólicamente estamos hablando, porque lógico que no voy a definir dónde está el inconsciente porque no está ahí. No. No sé qué te parece, Miriam, a vos. ¿Cuál es el tratamiento? En realidad ya lo explicamos, que es la medicación, hay que tener en cuenta, como dijiste bien, y doy fe del tiempo que hay que sostener la medicación. ¿Es necesario a veces internarlos? Cuando el paciente tiene ideación suicida, porque lo que se altera muchas veces en cuadros depresivos, tenemos digamos grados, ¿no? En una depresión severa, si la ideación está muy alterada y el paciente tiene ideas de ruina, puede tener ideas de desesperanza y puede tener ideación suicida, y eso es un criterio de internación. Bueno, podemos seguir en el otro bloque porque se está poniendo cada vez más interesante. Me preocupa más por mi persona, pero bueno, porque todo lo que me dicen, yo soy un poquito hipocondríaco. Acuérdate que vos tenés mucho cuidado, Gabriela, con lo que me decís, porque yo soy hipocondríaco. Así que, bueno, seguimos en el siguiente bloque. Estamos en Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente, y nos escuchan a través de www.bcnradio.com.ar. BCN Radio. Información y buena música. No vayas a perderte, vengo para traerte música de El Caballo que suena bien fuerte. Puedo hacerlo y no soy inerte, pero también tengo cultura y literatura bien potente que se emite en esta radio. Puedo hacerlos el estadio, en el que Radio Magia. El Caballo, viernes, 20 horas, por BCN Radio. La Biblioteca del Congreso cuenta con servicios de fotocopia y escaneo, facilitando la reproducción de derechos reprográficos, que garantiza la protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. Hola, mi nombre es Manuela. Quiero mandarle un beso a todos los chicos de Radio Coordenadas y otro más grande a mi tío Jorge Curtelín. Soy de GA, la DAS, y dedicarles a todos un buen tema de Los Piojos. Un besito.
la vi pasar tan altanera, la oí cantar a su manera. Tenía esa luz en la mirada, sus piernas cortaban las lenguas del sol. Todo eso fue tan suficiente, y sin pensar enfrente me crucé, casi sin voz mostré los dientes, y del Caribe el perfume llegó. Noches de amor, suburbio y luna, sombras en sombras no se dejan ver, lejos del dueño de tus ojos, lejos. Yo no me explico por qué estás con él, porque hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Hoy caminabas en cámara lenta, cuando mordí esa rosa tus pies. Continuamos aquí en Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente. Escuchábamos recién, a pedido de Manuela Mila, nuestra compañera, Amor de Perros de Los Piojos. Muchas gracias, Manuela, un saludo grande y bueno, continuamos con el tema depresión. Miriam, podés puedo continuar preguntar, vos. me da Sí, permiso, te doy mira cómo permiso. estamos. Hoy estoy bueno. Es viernes, primavera, todo eso. Está todo florecido, está todo No bárbaro. tanto como florecido, no, porque queda feo. Gaby, ¿qué tipos de depresión existen? Hay 3 tipos de depresión. Nosotros las dividimos en leves, moderadas y severas. Y las severas que tengan síntomas psicóticos o no, ¿sí? Muchas veces, digamos, esto se divide la calificación se hace por la intensidad de los síntomas, ¿no? Sí. Y sí, en las severas, los síntomas, las que tienen síntomas psicóticos, muchas veces, digamos, la idea de desesperanza no tiene vuelta atrás, y uno tiene que tienen ideas de ruina, y uno tiene que indicar medicación antipsicótica, no porque el sujeto esté psicótico, sino porque esa idea tiene una impregnación en el sistema nervioso central, que uno necesita el mecanismo del antipsicótico para desarraigarla. Eso, como dirías vos, a las ideas suicidas y todo ese tipo de cosas. Exactamente, Claro. porque además cuando el sujeto se pone, digamos, tiene certeza de algo y Sí. supongamos tiene, no sé, idea de fin de mundo, entonces, bueno, Sí. mi vida no tiene sentido, es el discurso, nada va a cambiar, entonces, bueno, no hay nada de la realidad que le permita esperanzarse en algo. Claro. Y eso está con tanta certeza, tan como arraigado, ¿no? Al pensamiento, que tenemos que usar, yo le digo muchas veces, como un mordiente, porque la gente se asusta cuando uno le agrega el esquema de medicación, porque bueno, hasta el antidepresivo más o menos, pero cuando uno ya va a agregar un antipsicótico, la gente no quiere, se resiste, lee el prospecto. Entonces yo siempre les explico, ¿no? Que no es porque ni sea un psicótico, ni tenga ideas delirantes, ni alucinaciones, sino porque esa idea, por ejemplo, de desesperanza, o esa idea de ruina, o la ideación suicida,
está tan instalada y antes que el sujeto arme un plan suicida, bueno, es que uno tiene que intervenir con otro esquema de medicación o con la internación, como vos preguntabas antes del corte. Está bueno. Cuando hablas de la medicación, ¿podemos pensar cuáles son las resistencias más comunes o hablar de estas resistencias más comunes a la medicación, más allá de el pensamiento de, bueno, me dan medicación porque estoy loco? Sí, la gente se liga mucho a los efectos adversos de la medicación y en general no a todos los efectos adversos. Yo siempre digo lo mismo, si la aspirina viniera con prospecto, seguramente no la consumiría la cantidad de gente que la consumen alegremente porque hay un montón de efectos que no están descriptos. La gente tiene la costumbre de leer, en realidad más en nuestra especialidad, el prospecto. Entonces, está bueno que uno se adelante a eso y que yo le digo, bueno, a ver, el efecto terapéutico es que usted mejore en su ánimo, pero los efectos adversos que puede padecer son tal y cual. En general, los más frecuentes son un poco de aumento en el apetito y algo de la disminución en la libido. Pero nosotros tenemos que medir siempre costo-beneficio. Entonces, a ver, si el paciente no está conectado libidinalmente, no tiene deseo sexual, bueno, probablemente no es que esté absolutamente disminuido el deseo con la medicación, pero bueno, como se va a mejorar en todas las otras esferas, después también vamos a poder ayudarlo en determinado momento a que eso se revierta. Lo que aparece en los primeros días o los primeros días de la administración de un antidepresivo en general son síntomas gástricos, pero son malestares de poca intensidad, que si uno lo advierte al paciente para que evite desestimar la toma, bueno, es sensación como de tener el estómago pleno, ¿no? Como si uno hubiese comido y como cierta sensación de repulsión a la comida. Entonces, que ahí se alegra el paciente pensando que, bueno, que quizás va a bajar de peso. Pero en realidad, el paciente, el apetito tiene una conducta bastante desordenada, porque hay pacientes que se deprimen y que perdieron un montón de peso y hay pacientes que están deprimidos y han incorporado peso. Porque lo único que los conecta con el exterior es comer, ¿no? Su ansiedad se exacerba, entonces quien fuma mucho más, quien tiene, digamos, cierto acercamiento a la comida come mucho más o come desordenadamente. Y como lo que aparece es una bulia enorme, no hay ningún ejercicio físico. Es un paciente que tiene la tendencia de quedarse en reposo, ¿no? Porque esta frase, ¿no? La cama me atrapa, no puedo salir de la cama. Entonces, bueno, ante el desgano se acuestan y no hacen nada, no hay nada que los conecte, o sea, ni en la cama ni miran tele, ni qué sé yo, ni usan la computadora, ni no se conectan, eso es lo que van perdiendo. Es como que no pueden luchar contra la gravedad, tienen que estar en una posición, porque he golpeado la mesa como un salvaje, pero es gráfico, quedan aplastados contra lo que está en el piso, digamos. Es la pérdida de energía absoluta, entonces si no hay energía, no hay ninguna posibilidad de producir algo, entonces es eso, uno los ve como se desvitalizan, ¿no? Y hasta pareciera que pierden el color, pero si uno busca, digamos, culturalmente, hay pinturas que reflejan esto, ¿no? Esta mirada tan perdida o muchas veces los párpados digamos un poco más bajos de lo normal, ¿no? Porque es alguien que resiste a todo lo que viene de afuera, ¿no? Entonces a la luz no quiere más que tener una cosa de introspección y se va metiendo para adentro para evitar todo tipo de conexión, porque cualquier conexión necesita algo de energía y si ese sujeto lo que no tiene es energía, bueno, no va a poder hacer nada. Claro. Gaby, vos habías dicho este tema de que cuando uno tomaba la medicación tenía que mantenerla 6 meses mínimo como para que el paciente estuviera bien. Ahora, también comentaste que cuando el paciente se empieza a sentir mal, deja la medicación. En el caso de que haya como una recaída y vos tengas que volver a remedicar, ¿los efectos son los mismos o ya es como que tenés que cambiar una medicación o tenés que... O sea, se hace otro tipo de... Si el paciente abandonó el tratamiento antes de tiempo, hay una incidencia de poca respuesta al mismo esquema de medicación. Claro. Si lo abandona antes de tiempo. Por eso hacemos tanto hincapié, digamos, en que no deje la medicación. Muchas veces, si el episodio que se vuelve a dar, porque supongamos otro caso, ¿no? El paciente respondió bien, sostuvo bien la medicación en tiempo y forma... Y, no sé, a los 4 años hace otro episodio. Un paciente con una carga genética importante.
Bueno, ante esa recaída uno evalúa si la depresión es leve o moderada y ahí elige cambiar el antidepresivo, pero por alguno de otra familia. Si en el primer caso, por ejemplo, nosotros utilizamos esta familia, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, en el segundo caso, si es más fuerte la cantidad de síntomas que tiene o la intensidad, lo que vamos a buscar es un antidepresivo dual, ¿no? Que eran parecidos a los tricíclicos de hace muchos años, que tenían sí efectos adversos desagradables, un aumento de apetito enorme y alteraciones cardiovasculares. Tienen la ventaja como efecto terapéutico, pero no tienen esa desventaja de estos efectos adversos. Y esos son duales porque a determinada dosis responden con un mecanismo y después de esa dosis responden con otro. Entonces nos permiten a nosotros ir manejando el mismo fármaco y según cómo evoluciona el paciente, al subir la dosis es como si usásemos otro fármaco. Claro. Volviendo más a lo psíquico, digamos, y en relación a esto que están hablando de, bueno, engordo, a veces tiene representación, a veces no tiene representación de que le cambió el cuerpo nuevamente. ¿Hay una pérdida de la representación corporal en la persona con depresión? No sé si una pérdida en la representación corporal, sino una indiferencia tal que al sujeto no le importa. Entonces, no lo registra. No lo registra, pero como no registra nada, no registra si tiene apetito, si es la hora de dormir, todo es un desorden porque no hay conexión con el exterior. Entonces, no es que, como supongamos en otros trastornos, no sé, la bulimia o la anorexia, que hay esto que se llama dismorfofobia, ¿no? Uno no tiene registro del tamaño de su cuerpo. Acá no importa, ¿no? Lo que aparece es una indiferencia, entonces le da lo mismo si está flaco, si está gordo, y va perdiendo tanto, ¿no?, de este registro, que es ahí donde en una depresión grave uno lo piensa como un síntoma psicótico, porque en esa desconexión ya el juicio tiene cierto debilitamiento. Como que ya se va aproximando a ese cuadro que es más grave todavía. Totalmente, sí. Claro, pues se puede deshidratar, se olvida de todo, de comer, de tomar, por eso, por ejemplo, de estar. Vos preguntabas por la internación, y no solo es que uno interna a un paciente que está deprimido si tiene riesgo suicida, porque muchas veces un paciente que no se alimenta ni toma líquido, bueno, a ver, tiene riesgo de vida, o sea, si tiene riesgo para sí, uno lo interna. Claro. Y a veces se hacen estudios para descartar otras enfermedades, a veces, o de rutina hacer estudios para descartar otras enfermedades antes de empezar el tratamiento. Es una buena práctica médica hacerlo. Uno recibe al paciente en la consulta y lo primero, uno busca antecedentes, ¿no?, de qué patologías tiene, de él y familiares, y siempre hay que descartar digamos, alguna alteración endocrina, porque, por ejemplo, los trastornos tiroideos también se acompañan de trastornos depresivos, que si uno mejora el metabolismo tiroideo, ya mejora el síntoma depresivo, entonces no habría que medicar a ese sujeto. También acompañan otro tipo de patologías. Hay patologías oncológicas que la primera expresión es un cuadro de depresión y no refiere otro signo. En general esto sucede, por ejemplo, en el cáncer de páncreas, que muchas veces el sujeto viene deprimido, pero cuando y sin otro síntoma. No es que el psiquiatra le va a pedir una tomografía de abdomen, pero uno en la anamnesis va preguntando, va escuchando, ¿no? Y entonces va viendo si hay alguna otra cosa, si, no sé, uno junta un par de signos y síntomas para pensar en otras patologías y discriminar esa enfermedad. Por eso uno en la primera consulta hace un diagnóstico presuntivo, hasta llegar al diagnóstico definitivo lleva tiempo, y en esa discriminación es que uno va descartar otras enfermedades orgánicas que no hayan desencadenado la depresión. Estos estudios, por ejemplo, nombraste la tomografía computada, se hacen tomografías computadas del cerebro y se registran imágenes. ¿Cómo son esas imágenes diferentes en a la las depresión normales? En general no hay imágenes donde se cambien las formas. Uno a veces puede pedir un estudio que se llaman SPECT, pero que son estudios donde lo que uno ve es más la vascularización, ¿no? Y eso puede estar afectado en depresiones que nosotros llamamos endógenas, que son las depresiones que tienen base genética, ¿sí? No son estudios de rutina porque el diagnóstico siempre es clínico, ¿no? Entonces, si el paciente tiene tales y cuales síntomas instalados en tal cantidad de tiempo, uno igual lo va a medicar. Si uno quiere hacer un diagnóstico más profundo y hay antecedentes familiares, si uno va a hacer todo un cuidado de ese paciente y de toda su familia, bueno, puede pedir un SPECT. Una tomografía no nos arrojaría nada, excepto si nosotros estamos pensando que esa expresión de la depresión en realidad es una patología orgánica, como el inicio de un cuadro demencial, que muchas veces se presenta
como si fuera, pero no lo es, un trastorno depresivo, y es como si fuera. Y si uno sí ahí pide, por ejemplo, una tomografía, lo que uno va a encontrar, si la demencia es vascular, son múltiples infartos cerebrales, y si la demencia tiene que ver más con la edad o con un Alzheimer, bueno, va a encontrar otro tipo de hallazgos como la atrofia de la corteza, la disminución de los surcos. Igual en la consulta, si viene un poco, te pregunto, por ejemplo, cuando se hace la anamnesis y todo, o sea, se medica el paciente a pesar de pedir los estudios. Y los estudios muchas veces tenemos esta dificultad que tardan en conseguir el turno, tardamos en el resultado, no lo podemos dejar padeciendo. Por Entonces, eso muchas veces uno igual lo advierte, ¿no? Bueno, vamos a descartar tal y cual cosa, pero si el nivel de padecimiento es muy marcado, inicio una medicación con el tratamiento farmacológico, porque no le va a generar un perjuicio. Claro. ¿No? Más por la contención familiar, ¿no? Que también eso es fundamental. Es que es muy buen tema ese. La familia, ¿cómo participa en general y principalmente para que el paciente llegue a la primera consulta? ¿Lo hace voluntariamente? ¿Es acompañado, inducido? Eso depende también de la gravedad del cuadro, porque hay pacientes que tienen trastornos depresivos muy severos y estos que tienen síntomas psicóticos y lo que llegan es a un abandono absoluto. Claro. Entonces, en ese caso sí el familiar lo trae, ¿no? Lo trae o bueno, lleva al médico a su casa para hacer la consulta porque el sujeto ni siquiera logran que salga de la casa. Pero si el síntoma es menor, muchas veces también los pacientes nos llegan derivados por otras especialidades, ¿no? Porque en esto de poner el cuerpo, bueno, hay un derrotero por todas las consultas de todas las especialidades y finalmente viene a psiquiatría. Ahí también se ha perdido un montón de tiempo, ¿no? Porque el paciente se queja de una cosa, de la otra, y bueno, y va cambiando va al neurólogo porque tiene migrañas, va al reumatólogo porque tiene dolores en sus articulaciones, y a veces no se llega a ningún diagnóstico y entonces, bueno, después los colegas infieren, hagamos una interconsulta porque no resuena algo orgánico, no resuena algo más psíquico, y entonces ahí es que llega a psiquiatría y ahí evaluamos si requiere o no medicación o qué modalidad de tratamiento le vamos a dar. Claro. Por eso la importancia de la intervención del médico psiquiatra, aún siendo tratado por otras enfermedades en la administración de la medicación psiquiátrica, digamos, ¿no? Eso es muy importante porque nosotros tenemos una dificultad muchas veces que el clínico indica con bastante velocidad un antidepresivo y quizás no tiene la mejor forma de elegirlo, no porque no sepa, sino porque uno requiere varias entrevistas, porque no es lo mismo uno que otro, ¿no? Depende del perfil del paciente y depende del perfil de la patología, qué medicamento de esa familia uno va a elegir. Entonces, si no, cuando rápidamente va a una consulta a otra especialidad y lo medican con un antidepresivo, si el paciente no está deprimido, claramente que mal no le va a hacer, no es que le va a generar efectos adversos, pero estamos, digamos, utilizando una herramienta, desperdiciando una herramienta, diría yo, que nos sería útil en otro momento. Entonces, bueno, es importante sacar un poco el prejuicio de la consulta con psiquiatría. Igualmente, en la actualidad, los colegas están bastante más flexibles y rápidamente derivan a nuestra especialidad. Bueno, está buenísimo entonces. Qué lindo tema el de hoy, la verdad. Sí, estuvo muy interesante. Aparte, creo que pudimos cubrir todos los temas que tocaste en tu charla, en la jornada. Sí. Realmente fue maravilloso. Creo que vamos a sentir falta de Gabriela, de acá hasta que vuelva. Pobre. A mí que no me gusta venir, que me resisto tanto. Que tenés tanta dificultad para hablar. Es que eso es lo peor, muy tímida, es demasiado. Sí. Pero sí, no sé cómo vamos a hacer para pasar. Vamos a tener que consultarla, ¿no? Porque vamos a tener que visitarte frecuentemente en el segundo piso, ¿no? En el tercero. Tercero, viste que yo estoy perdido. Vos ya te querés ir a otro lado, Juan, ya me dijo. No, que yo que estoy con los dientes todavía sin atender. Por eso pasó por ahí primero y después me atiendo un poquito más arriba. Bueno, yo empiezo de abajo para arriba. Voy subiendo. Sí, me lleva de la manita al consultorio. Estoy muy mal. Vos tenés que comprender, Gabriela. Y además, como va a faltar de acá al otro programa que viene, más angustia. Pero bueno, no, estamos ahí en el tercer piso. Es bueno recordar, por si la gente quiere directamente, ¿no? Vamos a pasar el teléfono de salud mental. Perfecto. El directo es 4-383-3499. Bien, ahí ya se contactan con el Centro de Salud Mental y pueden hacer todas las consultas que necesiten.
Por supuesto, nosotros ya estamos cerrando el programa de hoy. Te agradecemos mucho, Gabriela. Este mes te explotamos. No, al contrario, es un placer para mí. Bueno, pero igual nosotros somos un poquito abusadores en ese sentido. Son divinos, son divinos. Pero bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Miriam, nos tenemos que ir ya. Sí, la verdad que sí. Les mando un beso grande a nuestros oyentes. Muchas gracias, Gaby, porque el tema está perfecto y es tan claro para ellos que seguro van a estar contentos también de escucharte. Gracias, buena semana para todos. Disfruten este fin de semana que vamos a tener temperaturas entre 19 y 21 grados, así que disfruten el sol y energía para todos. Miriam también la tenemos de pronosticadora de turno del Servicio Meteorológico Nacional. Aprovechemos. Bueno, yo me voy a despedir. Creo que no va a salir como los legales de televisión, pero bueno, queremos agradecerle como siempre a nuestra operadora, Lara, que está ahí siempre al pie del cañón, pero no me apuntes a mí, por las dudas, a nuestros productores Marcelo Parodi y Vanessa Cairo, a las autoridades de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación y a la Comisión Administradora del HADAS que confiaron en nosotros para llevar adelante este proyecto. Y se quedan con el programa que sigue, que es Malvinas No Te Olvido, nuestros compañeros que estuvimos ya el 8 de septiembre aquí haciendo un gran programa y bueno, lo repetiremos en algún momento. Muy buena semana, nosotros nos reencontramos el viernes que viene. Esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente, y nos escucharon a través de www.bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente